Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio, ¿cierto? Un comentario de la porción de esta semana, ¿cierto? Que en esta oportunidad, ¿cierto? Lo hacemos de la Parashat, ¿cuánto? Parashat Jucat. Bueno, nosotros, ¿cierto? Que estamos siguiendo este año al menos el ciclo de lectura, ¿cierto? De Israel. Estamos adelantados en nuestra época y en nuestros comentarios. Así que nadie nos puede decir o contar, ¿cierto? Cuál para allá viene. En realidad ya estamos un poco adelantados. Y una porción cierto, de que también, por así decirlo, estuvo adelantada al tiempo, la porción de Jucat, donde pasaron cosas que fueron un poco adelantadas a su época, ¿no? Eh, digamos en el entendimiento, podríamos mencionar, ¿cierto? En su entendimiento estuvieron un poco adelantados. No fue fácil quizás de entender, ni lo es el día de hoy. Todas las cosas que ahí, ¿cierto? Se estuvieron aconteciendo. Entonces la porción Jucat, número 39 de la Torah, dice, después de el Señor Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, este es el estatuto, Jucat, de la Torah, Jucat, ¿cierto? Torah, que Adonai ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana o roja sin defecto que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo, etcétera. ¿De qué nos trata esta porción? Se habla sobre las leyes de la vaca roja que purificarán a una persona cuando tiene un contacto con un cadáver, con la muerte, un muerto, ¿cierto? Ya que debía, ¿cierto? No era un pecado en sí tocar o estar, ¿cierto? En un lugar donde había un muerto. No era un pecado, pero sí le impurificaba, ¿cierto? A la persona. ¿En qué sentido? En que al ir, ¿cierto? Al santuario, no podía participar de él ni de nada, ya que había estado en contacto con un muerto, un cadáver, ¿cierto? Esto le impurificaba, porque en el fondo Dios es Dios de vivos y no de muertos, dice. Entonces, todo lo que fue, ¿cierto? Muerte y otro tipo de cosas impuras, ¿cierto? Se alejaban del campamento para que vieran reflejado todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo limpio, ¿cierto? En el santuario. Eso también nos muestra, ¿cierto? A nosotros mismos la importancia de la limpieza, la importancia de la pureza. Em, Cuando uno habla de pureza siempre se le trae a la imagen, ¿no? Algo limpio, algo ordenado, algo puro, pero también puede ser como algo en su estado tal cual es, ¿cierto? En realidad, si uno lo piensa, uno se ensucia y su estado, ¿cierto? En el fondo, o sea, uno adquiere cierta suciedad que es externa, y uno limpia eso y queda tal cual, es cierto, algo puro. El Eterno quiere, ¿cierto?, que nos presentemos ante Él puros, es decir, tal cual somos, ¿cierto? Limpios, purificados, que todo aquello, ¿cierto?, que llena nuestra vida, que en realidad no tiene que ver con nosotros, ¿cierto?, pueda salir. El Eterno quiere, ¿cierto?, que nos manifestemos de una manera eh, sincera, honesta, ante el Creador, ante nuestro Padre, ante nuestro Señor, ante nuestro amado, etcétera. Él quiere que estemos con Él, pero quiere que seamos personas sinceras, honestas, ¿cierto?, ante su presencia. Su presencia siempre se dice todo lo limpia, todo lo purifica. Bueno, Él también quita, ¿cierto?, de nosotros lo que no nos pertenece. A veces en la vida nos llenamos de cosas que no nos pertenecen o que no son para nosotros. A veces también hay que purificarse de esas cosas. Purificarse también es el acto, ¿no?, de dejar las cosas a un lado, atrás o afuera de nosotros. Cuando uno quiere acercarse al Creador, hay cosas que hay que dejar afuera a un lado, dar prioridad, ¿cierto? Y bueno, em, una persona que ha muerto, un cadáver, en nada puede acercarse al Creador. En nada, ¿cierto? De hecho, la imagen que vemos de una persona que ha fallecido no es la imagen verdadera de la persona. No contiene su personalidad, no contiene su esencia.
pura, por así decirlo, es una imagen falsa, impura, ¿cierto? No honesta de lo que él fue o ella en vida. Nos quedan sus recuerdos, su espíritu, su alma, su corazón, pero lo que vemos ahí no es algo puro. Un cadáver, ¿cierto? Nos muestra una pureza, una honestidad. Y los muertos no se acercan a Dios. Dios es Dios de vivos. Por ahí, ¿cierto? Se nos habla de cómo había un proceso de purificación para aquella persona, de aquella impureza que era la más severa, ¿cierto? Que más nos alejaba, que era la muerte. Ante ello, ¿cierto? Había un acto de purificación. Pero tampoco era sencillo, ¿no? No es que uno... Esto es como ver elefantes volando. No es que uno vea vacas rojas por todos lados. Uno no suele ver vacas rojas. Entonces no era una acción tan sencilla para el pueblo hasta el día de hoy, ¿cierto? A veces se ha intentado buscar que haya una vaca completamente roja y pura. Eso demostraría, ¿no? O daría pie a que se puedan hacer ciertas purificaciones para los sacerdotes y puedan volver a ver algún tipo de servicio en el santuario. O algunas cosas que a lo mejor no dependían de un templo, etcétera. Pero no es tan sencillo. Purificarse no es tan sencillo. Hay una regla, pero no es fácil, nunca ha sido fácil. Bueno, luego el pueblo llega al desierto de Sin. Miriam muere y es allí enterrada, precisamente, hablando de purificarse ante un muerto. Bueno, Miriam fallece, ¿cierto? Y es enterrada por el pueblo. O sea, no es que porque alguien fallece nos alejamos, ¿cierto? De esto, ¿no? Lo honramos su memoria y enterramos, ¿cierto? El cuerpo también, en una demostración de que honramos su memoria. No dejamos, ¿cierto? Un cuerpo muerto a la intemperie, a la burla de otros, a que lo vean de una figura la cual no fue la que tenía en vida. Honramos, ¿cierto?, la memoria de nuestros seres queridos cuando lo enterramos, lo dejamos bajo tierra, del polvo venimos, al polvo volvemos. Y no es para olvidarlo, sino para que se nos quede esa imagen, ¿no? De lo que eran ellos en vida. Una forma de honrar su memoria. El pueblo se queja que no tiene agua. Moshe golpea la roca y Aarón... em, y Dios le dice a Moshe y a Aarón que no entrarán en la tierra de Israel. Wow. Ahora, ¿cierto? El pueblo quiere agua, no tiene agua. Moshe golpea la roca, el pueblo tiene agua, pero les dice a Moshe, bueno, ahora no van a entrar en la tierra. Cosas difíciles, ¿no? De entender dentro de la escritura como una persona, que alguien... Hoy día, ¿no? Hoy día a nosotros nos encanta, por así decirlo, a las personas, dar títulos, nombres, menciones honoríficas, de cosas que ni siquiera se han ganado. Y las personas hoy día tratan de condecorar, dar un premio, a lo mejor ni siquiera se ha ganado algo, pero la gente quiere impulsar, ¿cierto? Un poco ese buenismo de decir, bueno, todos somos buenos en algo, etcétera. Pero por mucho que Moshe haya sido bueno en lo que hizo y haya sido un gran intercesor y pastor de Israel, hay cosas que no se pueden ameritar. Y en esta vida no todo se va a ganar, no todo se va a meritar, no todo, ¿cierto? Se amerita. Quizás la entrada no en la tierra de Israel, pero quizás sí el Eterno tenía preparado otra recompensa para él. Pero en este mundo físico de los mortales, por mucho que uno se esfuerce, fallece, llega el fin de sus días. No todo lo conseguiremos, no todo lo ganaremos. Por eso es importante, ¿no? Que cuando uno nace, nace tan desprotegido, honesto, sincero, puro. Un niño es puro, tal cual es. El niño no tiene vergüenza de que tenga o no tenga vestimenta, ni de que come de una forma ni de otra. Puro, sencillo. Y así uno debe mantenerse, ¿no? En esta vida, puro, inocente, sencillo. Y al final de los días, ¿no? Uno ve también esa figura de pureza también en los ancianos.
realmente como son, espontáneos, automáticos. A veces nos da risa cómo se expresan, pero así es la vida, ¿no? La memoria pasa, a veces se olvidan cosas, nos comportamos diferentes. La vida es frágil. La vida no es, por así decirlo, una, un desafío, ¿cierto? La vida no es tan dura que tengamos, por así decirlo, que golpear la roca. La vida debe ser tratada como es. Personas sensibles, blandas, puras, que tienen sentimientos. Tenemos todo, ¿cierto? Una integridad que no puede ser traspasada tan fácilmente. Así tampoco debemos traspasar tan fácilmente la integridad de Dios, de sus mandamientos, de sus principios y de todo lo que Él nos ha dado en nuestra vida. A veces para algunos es fácil cometer un error, hacerlo intencionalmente o no, y luego pedir perdón. Bueno, haga usted eso con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y no va a ser tan fácil el perdón. A veces no servimos a Dios con pureza, ni purificados de corazón, sino con impureza, hay cosas que no nos importan, cosas que sí. A veces le decimos a la gente esto sí, esto no. Es un poco a la ligera, ¿no? Pero si bien Dios es la roca, no por ello lo vamos a golpear, ¿cierto? Si Él es la roca, no por eso vamos a exigirle, golpear, por así decirlo, ser sin considerar también que es quien es, ¿cierto? Y quien nos da lo que pedimos, no es una herramienta nuestra. Que uno llegue y golpee, y yo uno llegue y golpee el cielo y me contesta mi oración y se acabó todo. Tan así, así como ninguno de nosotros es así, con Dios tampoco es tan así. Pero es importante, por eso es importante entender las escrituras, el carácter que nos presentan, ¿cierto?, de Dios. Y esforzarnos, ¿no? También nosotros en crecer en nuestras relaciones con Dios y nuestro prójimo. Luego el rey de Edom se niega a dejar pasar a los hijos de Israel por su tierra después de que las vestimentas sacerdotales de Aarón son entregadas a sus hijos de Eleazar. Nuevamente ahora, Aarón muere. Otro fallecimiento. Otro momento difícil, triste. Y otro momento para honrar, ¿cierto?, a un gran varón que también guió, ¿cierto?, al pueblo de Israel por el desierto y el camino de la salida de Egipto. La gran persona cometió errores, sí, cometió errores, pero el pueblo lo iba a recordar por sus errores. Deshonraríamos la memoria de Aarón si así lo hiciéramos. Por eso, ¿cierto?, explican los sabios que cuando uno em, habla de un fallecido no debe hablar de las cosas malas, ¿cierto? Y menos si está en un funeral, velorio. Menos, ¿cierto? Se le habla las cosas malas. A la familia se le habla las cosas buenas. Cosas buenas de la persona. Porque, seamos sinceros, cosas malas todos hemos cometido. Y quizás cosas peores que otros. Recordar a la gente por lo malo. Y no mirarse a uno mismo de que ha hecho cosas malas también. Es hipócrita. Y esa hipocresía también es una impureza del corazón. No sirve. Nos sirve tener esas impurezas en nuestra vida. Porque del polvo venimos y desnudos y al polvo volveremos. Desnudos. No quedará nada de nosotros. Seremos entregados, ¿cierto?, a su tiempo. Dios ha dispuesto todo. Hasta aquí Él nos ha sostenido. Baruch Hashem. Pero hasta aquí hemos tenido muchas luchas, muchas batallas, ¿no? Después de ser castigados por quejarse de la falta de pan y de agua, los israelitas se arrepienten y salen victoriosos en la batalla contra los amorreos y el pueblo de Basán y logran capturar sus tierras. Un día hay sufrimiento, tristeza, desazón, muerte, pésame, etcétera. Y el otro día hay luchas, batallas que se vuelven a ganar, vuelve el ánimo y seguimos adelante. Así es la vida, así es el ciclo de las cosas.
No le podemos negar, la vida, ¿cierto? Es un ir y venir de sucesos, acontecimientos. Algunas son buenos para nosotros, otros no nos son tan buenos. Pero en todo, ¿cierto? Hay que agradecerle al Creador porque Él realmente nos permite y nos da la oportunidad. Da la oportunidad. Y mientras vivamos hay una oportunidad. Y esa oportunidad es que nosotros seamos totalmente honestos con Él. Totalmente sinceros. A veces lo religioso o la religión, lo que la mayoría de la gente lo lleva, ¿cierto? Y es por lo que mucha gente llama hipócrita a la gente religiosa. Es porque dicen ser una cosa o aparentan ser algo, pero en el día a día o después de aquello no son así. No son tan así. Son diferentes. La gente ve hipocresía porque a veces la vida religiosa tiende a ser así. Comportarse de un modo que a veces no es ni siquiera nuestro estilo, nuestra forma, nuestro método. O tener que hacer ciertas cosas que en realidad no estamos tan convencidos. O dejar de hacer ciertas cosas que no estamos convencidos. Hay cosas de las que no nos convencemos. Quizás de la Biblia, ¿no? De la Torá. Mucha gente dirá, yo sigo la Biblia, esto y esto otro. Pero uno ve, oye, y esto de acá que aparece acá, silencio, caso omiso. No quiero hablar de eso, interpreto de otra forma. Hay que ser honestos para servir al Creador. Totalmente sincero, sin hipocresía. Y a veces hay discusiones, ¿no? De hecho, el judaísmo, por así decirlo, ha tratado esto. Por ejemplo, eh, hablábamos hace un tiempo y los sabios enseñan cuál es una discusión que es en aras del cielo, es decir, en el nombre de Dios. Bueno, aquella que trata los asuntos de manera, por así decirlo, objetivas, que hablan sobre el honor de Dios y el asunto es tratar un problema para mejorar una situación, encontrar una solución y no para enfrentar personalmente a otros, sino queda el asunto ahí. Eso es en aras del cielo. Bueno, pues uno a veces tiende a ver las cosas, ¿cierto? Dentro del mundo de la escritura como confrontacional a nuestras creencias, lo que somos, lo que realmente creemos, y nos confrontamos. Y cuando uno tiene una discusión o una confrontación o un desacuerdo, dentro de la escritura, no solamente con la Biblia, a veces es con Dios. Hay personas que, como les decía, dentro del judaísmo, hay buenas discusiones, ¿no? De la escritura. Discutimos porque esto entra en conflicto, este versículo con este otro, entonces cómo lo zanjamos y entramos a discutir. Pero eso es en aras del cielo, en el fondo, de ver qué puede ser, cuál es la respuesta, por qué se dijo esto acá, por qué esto acá. Crecemos, pero a veces tenemos problemas con Dios. En algún versículo aparece este verso, no nos parece. Bueno, estoy de acuerdo con Dios en el fondo. Esto también puede ser legítimo. Y también es legítimo delante de Dios, ¿cierto? Tener diferencias con Él. ¿En qué sentido? Bueno, hay cosas que encuentro de otra forma, esto acá, esto allá. Por supuesto, vamos a tener diferencias como con todas las personas. También en este mundo tenemos algunas diferencias con Dios. Lo importante también es que podamos sanar, ¿cierto? Esto, sacar nuestras máscaras y confrontarnos a Él directamente, con pureza de corazón. A veces, ¿cierto? Las personas, cuando hablamos, ¿cierto? Se muere Miriam, Aarón, a muchos le dicen no vas a entrar. Hay personas que a veces guardan en su corazón un temor porque ha partido un familiar, un ser querido. ¿Por qué me lo arrebataste? Punto personal, ¿no? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué? Y es un problema con Dios. A veces, ¿cierto? En el mundo pasan cosas que no entendemos. Yo tampoco quizás entendió esto. Cuando uno confronta
la voluntad de Dios también tiene problemas con Él. Y tenemos que lograr ser lo suficientemente honestos, ¿cierto? Y sin máscaras para poder saber que hay diferencias, pero que también podríamos llegar a solucionarlas. Jamás avanzaremos en el camino de la Torah, la Biblia, o de conocer a Dios, ¿sí? Sin entender ni conocernos a nosotros mismos. Saber que nos comportamos de cierta forma en estos momentos, que decimos ciertas cosas en otros momentos. Conocernos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué tengo este problema con tal cosa? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, conocernos, pero también honestos con Dios. A veces ni siquiera nosotros sabemos por qué tenemos problemas, por así decirlo, con Dios. Ni siquiera nos damos cuenta. No somos completamente honestos, sinceros ni abiertos. Esto también está equivocado. Y lo sabrán mejor, ¿no? Las personas que forman parejas. Y cuando se ocultan ciertas cosas o secretos, obviamente no en cada momento hay que, por así decirlo, dar a conocer con total honestidad todas las cosas, porque puede provocar daño. Sabemos que es así, hay que tener tino, cuidado, por supuesto que sí. Pero si en ciertas cosas no somos realmente honestos con el otro, eso puede generar conflicto que se acaba, ¿cierto? Una relación que se acaba, no tiene vuelta atrás, o sea, no tiene ninguna otra vuelta ni solución. ¿Por qué? Porque no hay honestidad, no se quieren cambiar las cosas, no hay ningún esfuerzo del corazón, o ni siquiera se quiere reconocer ciertos errores. Una relación en ese sentido no tiene vuelta atrás. Irremediablemente se separará. Bueno, ver a veces a los creyentes, ¿no? Con una relación tan tóxica, a veces con su, con Dios, de ver los que dicen una cosa, se comportan así en este lugar, pero en otro lugar son diferentes, como es hipocresía. Es como ver precisamente una pareja, ¿no? Que tiene, que frente a todos se ven lindos, como a lo mejor hermosos, bonitos y todo, pero uno los ve, es su vecino, y se tiran los platos, se rompen cosas, se gritan todo el día, pero alguien los va a ver, oh, ¿cómo están? Y todos son todo amor, pero entre ellos puro odio. A veces pasa eso con las personas que creen en Dios, los creyentes, y nos vemos real, verdadero amor, nos vemos, ¿cierto? Total sinceridad. Y Dios, por supuesto, que quiere seamos sanos, que seamos honestos, que seamos sencillos. Voy a leer una historia, una pequeña historia. Había una familia que participaba de una congregación con regularidad, hasta que poco a poco dejó de asistir. El padre de la familia hizo entrar un día al pastor de esa congregación, al líder, le preparó un trago de una bebida para beber y se sentaron frente a una chimenea encendida. En medio de esta conversación que empezaron a tener, aquel pastor se acercó a la chimenea, sacó el carbón o el leño, ¿cierto?, más ardiente, más caliente, lo sacó, lo apartó y volvió a escuchar al padre de familia. El padre se quejó de que la congregación no hacía lo suficiente, las lecciones son de esta manera, de esta otra, no me gusta, hay problemas con otras familias de la congregación, hay gente que provoca mala influencia dentro de allí, deberían salir, etcétera. La familia decidió tener un tiempo de compañerismo en casa, estudiar solo, orar a lo mejor entre ellos, según sus propias normas, su propio sentir. Bueno, al final de esta conversación, el pastor se levanta para irse a casa y el carbón, una vez caliente, ya estaba lo suficientemente frío como para sostenerlo en la mano. Lo arrojó al fuego y inmediatamente se encendió de nuevo. O sea, la brasa que estaba ahí
Se había enfriado en medio de toda la conversación. Lo arrojó al fuego y volvió a encenderse. En ese momento el padre de la familia de repente aprendió la lección del pastor porque había sacado una brasa y ahora la arrojaba de nuevo. Que somos nosotros también como las brasas. Nos calentamos unos a otros. Somos como una brasa que si nos mantenemos juntos nos damos calor. Sin embargo, si uno saca el carbón del fuego, este se enfría. La congregación está para apoyarse, construirse y ayudarse a crecer mutuamente en Yeshua, el Mesías. Tiene que haber prioridad, ¿cierto? Para también el apoyo mutuo, sostenimiento. A veces, ¿cierto? Las personas se alejan, quieren ser sinceras, como con Dios, ¿no? Nos alejamos porque en realidad no estoy de acuerdo con esto acá, esto allá. En parte como que queremos ser nosotros, nuestra singularidad, sinceros, pero tenemos que reconocer nuestra propia naturaleza. Somos personas que si se permanecen unidas, Dios está en medio nuestro. Un pueblo unido realmente, ¿cierto? Avanza hacia el frente, abre camino. Un pueblo unido es capaz, ¿cierto?, de enfrentar muchas situaciones. Siempre y cuando, ¿cierto?, este pueblo no se llene de quejas, de cáscaras, de impurezas, que no se vean el uno al otro. Uno tiene que verse uno al otro como al rojo vivo, por así decirlo, ¿no? Tiene que mirarse al rojo vivo. A veces, ¿cierto?, en los momentos de dificultad y de prueba, ahí nos vemos al rojo vivo, a ver, ¿de qué está hecho, no? A veces la gente dice, bueno, veamos de qué está hecho esta persona. Ahora se va a ver de qué está hecho, o de qué está hecha. Cuando estamos en situaciones críticas o difíciles y mostramos tal cual somos y lo que podemos llegar a ser y lo que no éramos también. Bueno, a veces la honestidad, ¿cierto? Es mejor que otra cosa. A veces es mucho mejor, ¿cierto? Eh, dar una oportunidad a la honestidad, pero también entendiendo, como decíamos, que si alguien quiere decir, yo pienso de manera distinta, tanto, pum, me voy y chao, se acabó todo. Pero después siento en mi corazón, pucha, ¿por qué no me retuvieron? ¿Por qué por último no me dijeron que me quedara? Yo he escuchado este tipo de cosas. Y uno dice, bueno, ¿cómo pasa esto, no? Primero, una persona se enoja, pum, se va, dice esto, y después se queja de que nadie lo retuvo. O sea, en realidad no se quería ir, po. Quería que se hiciera algo más. Bueno, ¿por qué no dijo que se hiciera algo más? A veces fallamos sencillamente porque no somos honestos. Y nuestra vida también es como esa brasa que un día estuvo encendida, nuevecita, ¿cierto? Pero se extinguirá, serán como las cenizas que quedan, se las llevará el viento, se limpiará esa chimenea y nos esfumamos de este mundo. Y nada más queda. Por eso si vivimos, ¿cierto? Si estamos acá, tenemos que esforzarnos en vivir nuestra vida con valentía al rojo vivo, ¿no? Ser honestos. No vamos a decir, no, yo soy frío. De repente también en la chimenea puede haber carbones más encendidos, otros tibios y otros a lo mejor frío directamente. Bueno, a lo mejor los fríos duran más. Nunca tienen problemas con nadie, no tienen conflictos quizás, pero tampoco le caen muy bien a la gente. Ahí están, ¿cierto? Los tibios, bueno, están ahí, duran, van para acá, van para allá. Pero los que son el rojo vivo, están al rojo vivo, eso es cierto, están en el fuego que permite encender la voluntad personal y la de toda una comunidad. La gente que está en rojo vivo puede llevar a la comunidad hacia adelante, puede llevar a su familia hacia adelante, si está el rojo vivo, ¿no? Se expone para él ser el que encienda a los demás. Gran virtud, ¿no? Realmente. A Moshe también se le exigió en esta porción que él fuera
por así decirlo, esa persona que estuviera al rojo vivo. Que él impulsara a la comunidad, si la comunidad se quejaba, que los regañara y los hiciera avanzar. Pero en un momento determinado Moshe también se quejó. En vez de hacer la voluntad de Dios, dijo, pero Señor, si mira todo este pueblo se queja, hace esto, esto, otro, ¿cómo voy a hablarle a la roca? Ellos necesitan que yo sea mucho más duro, violento, a lo mejor en estas circunstancias, que ellos vean como que tú estás enojado. A lo mejor eso quería Moshe demostrar. Golpeó, se acabó todo. Pero para él. Entonces uno también tiene que tener cuidado de si está el rojo vivo, las cosas que hace, ¿cierto? Porque cuando uno está al rojo vivo también tiene mayor implicación para todo el resto de personas. Cuando uno está en un momento en que todos lo miran, uno está en la mirada de todos al rojo vivo, lo que sea que pase, se va a ver. Porque cuando uno saca un carbón al rojo vivo, sigue estando al rojo vivo por un tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero más que nada compartirle esta reflexión, una reflexión, porque pasan muchas cosas la para allá. Y nuestra vida es un poco de todo, ¿no? Un poco de la vida de Miriam, un poco de la vida de Aarón, un poco de la vida de Moshe, un poco de la virtud de Moshe y un poco también de la rebeldía de Moshe. Hay que ser honestos, tenemos un poco de todo. Pero también, ¿cierto? Entendemos que si no somos honestos con el Eterno y con Dios, porque cuando fallamos, Moshe le imploró, le rogó, fue honesto, quería entrar en la tierra. Al Eterno le dijo que no, solo la verás. Pero fue honesto, siempre fue honesto con el Eterno. Cuando el pueblo hizo lo malo, Moshe dijo, sé que hemos hecho lo malo. Cuando quiso interceder, intercedió. Cuando también desobedeció, lo hizo con ganas. Fue en contra totalmente de su palabra. Pero fue una persona honesta. ¿Amaba estar en la presencia de Dios? Sí. ¿Amaba hablar con Él? Sí. Orar, interceder por el pueblo, también. Amaba todo eso. Él amaba lo que hacía, estaba en rojo vivo, siempre. Pero también uno puede cometer errores y por eso también la lección, ¿no?, que vemos acá en esta para allá, la importancia de purificarse y la importancia también de honrar la memoria de otros. Porque hay gente que, por mucho que algo malo destaque demasiado, algo hizo en su momento rojo vivo, algo bueno, y tenemos que agradecer, porque nadie es juez, ¿cierto? Y todos seguiremos nuestra vida aunque el otro parta, y quizás cometeremos peores errores, o menos aciertos que el otro. ¿Por qué recordarlos para mal? Que sea más bien nuestro Padre Celestial, nuestro juez, justo, ¿cierto? El que juzgue nuestra vida. Nosotros recordemos a las personas para bien, a Moshe, a Miriam, a Aarón, como lo hemos hecho, ¿cierto? Que sea el Eterno el que juzgue muchas cosas que pasan. Nosotros, más que juzgar, nos toca aprender, ¿cierto? Cambiar. Si hay fórmulas que no funcionaron, cambiar. Hacer otra cosa, ¿por qué quejarnos si eso trajo tanto mal al pueblo? Pero cuando el pueblo se armó, ¿cierto? Como leímos, ¿cierto? En esta porción, el pueblo se armó, avanzó. Después de ser castigados por quejarse, se arrepintieron. Y después de arrepentirse, fueron victoriosos en la batalla contra los amorreos y Basán, el pueblo de Basán. Es decir, también se puede corregir. Lo importante es saber lo que uno quiere, ser honesto en el camino del Creador. Que le den bendiga a todos. Shabbat shalom.